Bueno, vamos a continuar. Como les decía, existen también preparados espermicidas vaginales. Son fármacos que se aplican localmente en la vagina antes del contacto sexual para destruir la capacidad de fecundación de los espermatozoides. El más usado es el cloruro de benzalconio, antiséptico tensioactivo que destruye o inmoviliza los espermatozoides, y también se usa el monoxinol. Su eficacia no es absoluta, por lo que solo se usan en determinadas circunstancias, en lactancia, en premenopausia, cuando otras cosas están contraindicadas. Igual, siempre es preferible, obviamente, los métodos de barrera. Otro de los mitos que quería derribar es que en la lactancia no se ovula. La realidad es que no, hay muchos embarazos, o hubo muchos embarazos durante la lactancia. Durante la lactancia no se menstrua, pero no significa que no se ovule, con lo cual las posibilidades de un embarazo mientras dure la lactancia ocurre. Conozco varios que se llevan 11 meses de diferencia entre hermanos. Bueno, como les decía, los espermicidas vaginales no suelen tener una buena, una buena eficacia, no son muy eficaces. Obviamente, el método yo creo que más recomendable con respecto a todo, obviamente son los métodos de barrera. El método de barrera preservativo sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy lógica. Primero, no tiene ningún tipo de efecto adverso, ninguno. Ay, que nunca la madre fue a retirar el... Chicos, silencio. No, no, es un comentario para vos, no le estoy diciendo a él. Romy, como vuelvo a repetir, no tiene ningún efecto adverso. Los preservativos no tienen ningún efecto adverso. Y aparte también previenen de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y no me estoy cargando el cuerpo de hormonas, ni de nada parecido. Yo creo que, es uno de los métodos más cómodos, no hay problema, no tienen, vuelvo a repetir, no tienen efectos adversos, se pueden usar en cualquier momento, en el momento que... y obviamente tienen un porcentaje de falla, siempre tienen un porcentaje de falla, como todo, no hay nada en la vida que sea 100% efectivo, excepto yo dándoles clases, pero bueno. La realidad es que, no, que se rompe, que no se rompe. Y los invito a que hagan una prueba. Agarren un preservativo y llénenlo con agua. Como si fuera una bombucha, que ya no se fabrican más, un globito de carnaval. Bueno, inflenlo con agua. Van a ver la cantidad de agua que puede contener. Es raro que se rompa, ¿no? Al menos que esté vencido. Sí o sí hay que controlar permanentemente, antes de usarlo, la fecha de vencimiento. Otro de los motivos por los cuales pueden ser inefectivos, aparte de que obviamente están viejos, vencidos, es utilizar lubricantes del tipo de la vaselina. La vaselina rompe el látex, lo rompe. Obviamente, si se rompe el látex, se rompió. No me sirve de nada. Entonces, obviamente,
De hecho, vieron que la mayoría de los preservativos vienen con un sobrecito, con lubricante. Nunca usar vaselina como lubricante junto con un preservativo, porque lo rompe. Y la otra causa también de ineficacia, aunque parezca tonto, es colocarlo al revés. Vieron que en la parte de afuera tienen como una especie de lubricación, y si se pone al revés, esa lubricación queda para adentro y se sale. Básicamente esos son los motivos por los cuales no puede llegar a funcionar, por los cuales no puede llegar a ser efectivo un preservativo, y obviamente no prevenir un embarazo. Pero les vuelvo a repetir, es el único método que no tiene efectos adversos, que tiene si está bien utilizado, tiene una efectividad muy, muy importante, y bueno, obviamente es un método de elección cuando hay contraindicaciones, las que vimos antes, con respecto al uso de anticonceptivos. Y con respecto a las contraindicaciones, piensen también que no solamente el hecho de las contraindicaciones, sino que también hay modificaciones a nivel psíquico y a nivel físico en la mujer. La mujer puede llegar a tener tensión mamaria, tensión dolorosa, cambios de humor. Eso no lo dicen mucho, pero es cierto. Y obviamente el preservativo, por más que se esté utilizando cualquier método anticonceptivo, ante una relación con una persona no conocida, o no una pareja estable, obviamente también es lo recomendable. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es el único método que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Yo me acuerdo en la época que empezó a circular el tema del SIDA, o el HIV mejor dicho. El SIDA es cuando ya está desarrollada la enfermedad y ya, si bien ahora con la nueva medicación se puede volver para atrás. Estoy hablando del 83, año 1983, un poquito más adelante. Cuando empezó en el 83, digamos, ¿no? Empieza a conocerse que es una enfermedad de transmisión sexual, entre otras vías de transmisión, y se usaban 4 preservativos juntos. Y gracias al cuidado que la gente tenía con respecto a prevenir contagiarse de HIV, bajaron muchísimo, pero disminuyeron muchísimo el contagio de todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Sífilis, gonorrea, clamidia, micosis, todas, disminuyeron muchísimo precisamente por el uso de los preservativos. Después la industria farmacéutica fue avanzando, la ciencia hizo que hoy el HIV no sea una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica. Y chau, se terminó la prevención. Y volvió a aparecer en forma descontrolada la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que, gracias al uso del preservativo, habían no desaparecido, pero disminuido en gran proporción. Si bien las otras enfermedades de transmisión sexual, la mayoría son curables, un poco es grato tener este tipo de infecciones como ninguna enfermedad. Si yo lo puedo prevenir, lo voy a prevenir, o voy a tratar de prevenirlo. Y con respecto a una relación, en una relación estable, el uso de preservativo, si se está utilizando otro tipo de método anticonceptivo, obviamente está
recomendado en el momento que hubo un olvido, digamos, con respecto al consumo de las pastillas anticonceptivas. Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Bien, profe. Bueno. Acá nos vamos a meter un poquitito con las hormonas masculinas. Hasta ahora venimos hablando de las mujeres y los varones como en segunda línea, excepto con el uso de los preservativos, con respecto a todo este tema de las hormonas. Andrógenos. Dicen, los testículos, los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos por un proceso que requiere tanto folículo estimulante como testosterona. Esta última hormona, sintetizada en las células intersticiales, células de Leydig, en respuesta a la hormona luteinizante. La testosterona genera los cambios que tienen lugar en el varón normal en la pubertad. Les voy a traducir un poquitito lo que dice. Dicen, en los testículos los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos. Es una parte del testículo que precisamente se ocupa de producir espermatozoides. Estos, a diferencia de la mujer, trabajan todos los días. Creo que siempre, o sea, nosotros las chicas nacemos con la cantidad, de óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida fértil. Bueno, los varones no, los varones fabrican espermatozoides todos los días. Y precisamente se fabrican acá en esta partecita que se llama túbulos seminíferos de semen. Bien, y requiere una hormona que se llama luteinizante. Bien, ¿se acuerdan que la luteinizante, perdón, la folículo estimulante? La folículo estimulante en la mujer hacía que empezara a madurar un óvulo. Bueno, en el varón, la folículo estimulante hace que los túbulos seminíferos produzcan espermatozoides. También necesita testosterona. Este proceso también necesita testosterona. Y la testosterona, se sintetiza en unas células, unas celulitas que forman también parte del testículo, que se llaman células de Leydig o células intersticiales. Bien, la testosterona genera los cambios que tienen lugar en el varón normal en la pubertad. Así como habíamos dicho que los estrógenos eran responsables de los caracteres secundarios femeninos, la testosterona es la responsable de los caracteres secundarios masculinos. Obviamente la distribución del vello, que tengan barba, que tengan pelo en el pecho, la distribución del pelo púbico, que es romboidal y no triangular como en la mujer, los cambios de la voz, la fuerza muscular, todas esas cosas dependen también de la testosterona. Dice, esta hormona, hablando de la testosterona, por supuesto, no se administra por vía oral porque sufre un intenso fenómeno de primer paso hepático. ¿Se acuerdan lo que era el famoso primer paso hepático? Qué temita, ¿eh? Bueno, la realidad es que por vía oral, ¿se acuerdan que el fármaco se tomaba? Llegaba, para que se absorbiera, llegaba al intestino, el intestino lo absorbía, de ahí iba a la circulación sanguínea vía porta, pasaba por el hígado, y ahí podía producirse un efecto de primer paso hepático. Este efecto de primer paso hepático podía hacer que desapareciera el fármaco del torrente sanguíneo. Si desaparece totalmente, o sea, me disminuye demasiado la concentración plasmática, la biodisponibilidad, ese fármaco no lo puedo administrar por vía oral. ¿Se acuerdan de eso? Quiero creer que sí, pero bueno.
Dice, se administra en forma de parches, acá sí, parches porque de otra manera no tenemos, porque el parche sí me evita este primer paso hepático. O inyección intramuscular, también me evita el efecto del primer paso hepático. Por vía oral se administran derivados de la hormona con acción anabolizante. Recuerden eso. No la testosterona pura no se puede administrar vía oral. Sufre un importante efecto del primer paso hepático. Les importa mucho esto, ¿no? Entonces, testosterona intramuscular, estaноsolol vía oral, nalondrona intramuscular. Vamos a seguir. Acciones farmacológicas estimulan el crecimiento y desarrollo de caracteres sexuales masculinos. Favorecen la espermiogénesis. Acción anabólica porque impiden el catabolismo proteico. Estimulan el crecimiento óseo y el desarrollo muscular, por lo que aumentan el volumen de la musculatura, el peso y la fuerza corporal. También estimulan el crecimiento y la secreción de las glándulas sebáceas. En ellas se pueden formar tapones que favorecen la aparición de acné. Y estimulan la eritropoyesis. A ver, acá nos dice bien claro el porqué el uso de los anabólicos en los fisicoculturistas. Bien, uso clínico. ¿Para qué se usan estas hormonas masculinas cuando hay hipogonadismo masculino? O sea, hipo chiquito, gonadismo, gónadas chiquititas que no están funcionando. Obviamente, acá estamos hablando de los testículos. Desaparece la sintomatología, pero no aumenta la espermiogénesis. Si no hay, o sea, puede ser que aumente el tamaño, en el proceso de crecimiento de los niños, hay un aumento progresivo del tamaño de los testículos. Cuando el varón llega a una determinada edad y los testículos no crecieron en forma normal, puede haber un hipogonadismo. Este hipogonadismo no significa que tenga los testículos chiquitos y nada más. El problema es que también va a tener un déficit en la producción de espermatozoides, con lo cual obviamente eso se va a traducir en infertilidad. Entonces, obviamente, desaparecen los síntomas, pero no aumenta la espermatogénesis. Bueno, obviamente, los testículos van a crecer, pero eso no significa que aumente la producción de espermatozoides. Criptorquidia, que es la ausencia de los testículos en las bolsas escrotales debido a que aún se encuentran en el abdomen. La realidad es que los testículos se forman cuando está el bebé creciendo en la panza de la mamá. Los testículos están en el abdomen. Antes de nacer, esos testículos migran a las bolsas escrotales, fuera del abdomen, y ahí es donde deberían estar. La criptorquidia precisamente es una patología congénita en la cual los testículos no descendieron a las bolsas escrotales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los testículos están dentro del abdomen y no están en las bolsas, también hay una alta probabilidad, alta no altísima, probabilidad de infertilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, los testículos no están afuera del cuerpo porque sí, no están por una cuestión estética, por decirlo de alguna manera. En realidad, los testículos están fuera del cuerpo porque necesitan una temperatura menor
a la temperatura central. Cuando la temperatura aumenta, hay obviamente problemas de fertilidad. Por ejemplo, no les digo que vayan mirando a los muchachos por la calle porque no los van a ver, pero cuando hace mucho calor, en un perro se puede ver muy bien, los testículos se están colgando. Los varones lo saben muy bien. Los testículos cuelgan. ¿Por qué? Porque hace calor, aumenta la temperatura y en forma refleja un músculo que tiene los testículos, que se llama cremaster, se relaja y los testículos descienden. ¿Para qué? Precisamente para que no estén sometidos a una temperatura elevada. Cuando hace frío, todo lo contrario. El cremaster se retrae y los testículos suben. Una de las consecuencias problemáticas para los varones también es la fiebre. Obviamente, tener fiebre no significa que el varón va a quedar estéril. Y precisamente por esto de que se producen espermatozoides todo el tiempo. Pero sí, durante un periodo febril va a haber una disminución de la producción de espermatozoides viables, precisamente por el aumento de la temperatura. Obviamente, en la criptorquidia, cuando los testículos no están en las bolsas, están en el abdomen, obviamente por la temperatura, no van a poder producir, o sea, en realidad sí van a seguir produciendo espermatozoides, pero lo más probable es que no sean viables, que no sirvan. Entonces es uno de los casos en los cuales se utiliza la testosterona precisamente para promover la migración del testículo hacia la bolsa. Obviamente esto por lo general no sirve, no alcanza, se lo puede esperar un tiempito, pero por lo general requiere corrección quirúrgica. En la hipertrofia prostática, cuando, acá ya estamos hablando de un señor más grande, no de un chiquitín, la próstata tiene básicamente dos tipos de patologías. O la hiperplasia benigna, la hipertrofia benigna, que lo único que hace es crecer, provocar síntomas como micción en varios tiempos, necesidad de orinar a cada rato porque la vejiga no se termina de vaciar nunca. Ustedes piensen que la próstata está envolviendo de alguna manera a la uretra. Si la envuelve, hace que la uretra, ese tubito, esté aplastado, la micción va a ser bastante dificultosa. Y el otro tipo de patología también frecuente en la próstata es el cáncer. Los dos tienen síntomas muy similares, porque en los dos crece la próstata, pero bueno, obviamente el cáncer tiene otro tratamiento, pero en la hipertrofia prostática benigna suele utilizarse la testosterona precisamente para que se achique. Se usan otras cosas también, por lo general se usa el finasteride, pero bueno, me perdí, no importa. Bueno, cáncer de mama inoperable. Y acá, en este caso, cuando el cáncer de mama es inoperable, porque ya hay metástasis, porque ya está muy expandido, y no lo puedo operar porque es acuete, se utiliza la testosterona como antiestrógeno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los estrógenos se podían usar como antitestosterona? Bueno, la testosterona la puedo usar como antiestrógeno.
estos cánceres de mama que son estrógeno dependientes, o sea que dependen y crecen, se nutren con el estrógeno, entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a utilizar, obviamente, la testosterona para contrarrestarlo. Tengo menos estrógeno, con el uso de la testosterona, este cáncer que depende, se nutre con el estrógeno, puede mejorar un poco. No lo va a curar, lamentablemente. Y obviamente la mujer que está tomando testosterona va a empezar a tener cosas de masculinización, aparición de vello en la cara, sobre todo. Oligoespermia, obviamente cuando hay baja producción de espermatozoides, acá sí aumenta la producción de espermatozoides, tengo más testosterona, más producción de espermatozoides y mejora la fertilidad. En ciertas anemias resistentes a otras terapias, esto es bastante discutible. Acción anabolizante, si el paciente tiene niveles normales de testosterona, no tiene objeto su uso. Los andrógenos incrementan la masa muscular en mujeres, pero en los hombres todos los receptores están ocupados, por lo que las dosis tienen que ser muy elevadas. Ahora voy a explicar eso, para que se produzca este efecto. A estas dosis, los efectos indeseables son muy frecuentes. Todos los efectos indeseables de estos fármacos son más frecuentes en mujeres, por lo que su uso es más peligroso en ellas. A ver, la testosterona necesita usar receptores. Ustedes recuerden que la mayoría de las hormonas necesitan un receptor. Obviamente, cuando el hombre tiene una cantidad normal de producción de testosterona, todos esos receptores están ocupados. Están ocupados con la testosterona que produce su cuerpo. Para que yo pueda lograr un efecto anabolizante, o sea, que crezcan los músculos, los famosos patobicas, esos muchachos trabados de los gimnasios, le tengo que dar una dosis altísima de testosterona. Y obviamente absolutamente todos los efectos adversos de todos este tipo de fármacos siempre van a ser dosis dependientes. Si yo aumento la dosis muy por encima de lo normal, obviamente van a empezar a aparecer los efectos adversos graves. Vamos a ver cuáles son estos efectos adversos. Virilización en niños y mujeres. Obviamente, el niño que usa testosterona por algún inconveniente va a tener una virilización, o sea, el niño va a parecer más grande. En la mujer obviamente va a aparecer vello facial, acné, voz grave, todas esas cosas que hacen que el hombre tenga aspecto de hombre y la mujer tenga aspecto de mujer. Entonces, una mujer puede llegar a tener aspecto de varón. Feminización en varones y niños debido a la feminización, masculinización, bueno, en varones y niños debido a que al metabolizarse aparecen compuestos con actividad estrogénica. Y esto es algo también muy frecuente que también ocurre en los fisicoculturistas que utilizan anabólicos. ¿Por qué? Todo ese exceso de testosterona que no puede unirse a esos receptores que ya están todos ocupados, se va para el hígado, se metaboliza y se transforma en estrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Termina produciéndose feminización. De hecho, muchos fisicoculturistas terminan perdiendo todo el vello pectoral. O sea, todo el pelo en el pecho desaparece. Por una cuestión netamente femenina. No tener pelo en el pecho. Algunos incluso
Yo pensé que se depilaban, profe. Sí, algunos sí, pero ellos están felices, porque lo que quieren es después pasarse el aceitito y estar, para mí son horribles, pero bueno, a ellos les gusta. Sí. Pero no, ocurre básicamente por una feminización, se pierde el pelo del pecho. La realidad es que eso depende mucho también de la genética. Si un señor es lampiño, no, ahí no tiene nada que ver, que hay un exceso de testosterona, en el hígado se transformó en estrógeno, hizo que perdiera el pelo en el pecho. Pero sí puede ocurrir, y termina ocurriendo con dosis muy altas, una atrofia testicular, atrofia directamente, es como que los testículos ya no sirven más. Alteraciones hepáticas graves que cursan con ictericia. Acuérdense que la ictericia es esa coloración amarillenta de la piel, que aparece siempre que hay una mala función hepática. A dosis elevadas pueden producir retención de líquido. Otros efectos indeseables menos frecuentes son la ginecomastia, amenorrea no, porque el varón no menstrua, policitemia, cefalea, nerviosismo, priapismo. No sé por qué pusieron, amenorrea debe ser en la mujer, obviamente. Pero bueno, fíjense que los efectos indeseables son bastante poco frecuentes. Poco frecuentes. Son muy frecuentes y bastante complejos. Listo, chicos, con esto terminamos. ¿Alguna duda? Nos quedan 3, 4 minutos. No, profe. ¿Y el resto qué opina? ¿Están? Sí, estamos, profe. No, ninguna duda. Bueno, después vamos a ver cómo vamos a ir evaluando esto, todavía no lo tengo muy en claro, pero no sé si, ahora no les voy a dar nada para que trabajen, pero léanlo y vayan juntando dudas, porque recuerden que tenemos esa clase pendiente de dudas. La semana que viene vamos a ver esto, aparato genitourinario. Vamos a ir viendo los oxitotóxicos y todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, profe. Ya veo que no hay demasiadas dudas. Así que... Después, igual sube después la clase, ¿no? Sí, los videos los subo. Ni bien se terminen de descargar los subo a YouTube y después se los paso a ustedes. Bueno, gente, bella, nos vemos el miércoles. Bueno, vengan, profe. No me abandonen. Dale, profe. Chao. Chao. Chao, profe.